Me Before You, o también conocida como Yo antes de ti, es una película estrenada en el 2016. Cuenta la historia de Louisa Clark, una joven alegre y creativa que tras quedarse sin trabajo, acepta ser cuidadora de Will Traynor, un hombre que quedó tetrapléjico luego de un accidente que transformó por completo su vida. Will, antes activo y aventurero, vive ahora entre la frustración y el desánimo, mientras que Loisa intenta con su calidez y espontaneidad romper esa barrera emocional. Con el paso del tiempo, ambos desarrollan una relación significativa que los lleva a replantearse sus expectativas sobre la vida, el sufrimiento y la posibilidad de encontrar nuevos motivos para seguir adelante. La película combina romance y drama, mostrando cómo la cercanía emocional puede generar cambios profundos aún en circunstancias difíciles. Para este punto utilizaremos el modelo ABCD presentado por Levinger. Este es un modelo que explica las etapas de una relación, siendo estas cinco: la atracción, el desarrollo building, la continuidad, el deterioro y el fin. Para analizar estas escenas nos enfocaremos únicamente en la etapa de desarrollo, en la cual el vínculo comienza a tener mayor complejidad y ambas partes se conocen mejor, ya que empiezan a compartir experiencias, realizar actividades juntos e invertir más tiempo. A su vez, esto genera que la conexión pueda desarrollarse más y volverse mucho más profunda e íntima. Esto se evidencia en dos escenas de la película. En la primera escena vemos cómo ambos protagonistas empiezan a tener interacciones fuera de un rol netamente laboral. En esta escena, por ejemplo, Will y Luisa se ponen a hablar sobre películas, compartiendo sus gustos y también sus pasatiempos. También vemos cómo Luisa y Will empiezan a generar un par de bromas entre ellos y a construir una confianza. Esto nos muestra que su relación empieza a ser cada vez más cercana. En la segunda escena, Luisa se apertura más con Will y le cuenta acerca de un sueño frustrado de estudiar moda. Ante esto, Will la alienta a poder alcanzarlo en el futuro, diciéndole que la vida solo es una y que debe vivirla tan plena como pueda. En síntesis, estas dos escenas son una muestra de cómo la relación entre los protagonistas va evolucionando a medida que ambas partes van abriéndose y adquiriendo mayor interés el uno en el otro, compartiendo tiempo y experiencia juntos. Según la teoría del apego, según Hassen Shaver, se puede explicar que Luisa muestra un apego ansioso caracterizado por búsqueda intensa de afecto y miedo al abandono. Su personalidad alegre, creativa y extrovertida responde a una historia familiar con dificultades económicas y roles de cuidadora familiar desde joven, que generan inseguridad y fuerte deseo de ser útil y querida. En la primera escena observamos una discusión familiar tras la pérdida de su trabajo. Loisa siente preocupación porque es la principal responsable económicamente de su familia, tras que su padre perdiera su empleo. Esto la lleva a aceptar el trabajo de cuidadora de Will, motivada por la paga, aunque no sepa la dificultad emocional y física que implica este rol. En la segunda escena, Loisa enfrenta con ansiedad la hostilidad inicial de Will. A pesar de su actitud fría y cortante hacia ella, Loisa es directa y abierta con sus emociones. Expresa claramente que no entiende por qué Will la trata de esa forma, si ella solo está allí para trabajar y cuidar de él. Esta escena refleja su estilo de apego ansioso, donde a pesar del rechazo siente la necesidad de mantener la conexión emocional y explica su vulnerabilidad sin miedo a ser juzgada. Su ansiedad surge del temor al rechazo y a no ser aceptada, pero su franqueza denota también valentía y deseo de cercanía. En la tercera escena, Esperanzada planea muchas actividades para hacer cambiar de opinión a Will respecto a su decisión de eutanasia. Este comportamiento es motivado por su historia familiar de dependencia emocional y necesidad de ser valorada, reforzando su rol de cuidadora y su lucha para mantener la conexión con Will. Antes del accidente, Will tenía una vida activa, independiente y exitosa. Tras quedar tetrapléjico, desarrolla un apego predominantemente evitativo. Esto se puede observar en la primera escena, donde se le ve mostrando conductas típicas de este: sarcasmo, control emocional, dificultad para aceptar el afecto de Luisa y tendencia al aislamiento.
En la segunda escena, después de que Louisa fuera directa y expresara sus emociones, Will muestra una breve disminución en su hostilidad, permitiendo un pequeño acercamiento emocional, sin embargo limitado. Esto es típico de un apego evitativo que mantiene el miedo a la vulnerabilidad. En la tercera escena elige no involucrarse emocionalmente por miedo a sufrir más o depender de otros. Dice, no quiero que mi vida sea una carga para ti. Esto reafirma su decisión de control ante su sufrimiento. La bioquímica del amor, Helen Fisher, 2004. Al inicio, entre Luisa y Will no ocurre nada, y tiene sentido desde la bioquímica del amor. Helen Fisher explica que el sistema del deseo solo se activa cuando hay suficientes estímulos físicos y emocionales que aumentan el estrógeno y la testosterona. Pero en la película vemos lo opuesto. Will está emocionalmente apagado y deprimido, atrapado en un duelo por la vida que perdió. Luisa llega con su energía alegre, pero él no reacciona porque su cerebro está en un estado de baja activación, sin interés, sin motivación, sin espacio para el deseo. Luisa trata de animarlo, pero no puede. Ella está acostumbrada a encontrar felicidad en lo simple, mientras que él viene de una vida intensa y detenida, que ahora se siente como una condena. Desde la perspectiva de Fisher, esta ruptura en identidad y autonomía bloquea la liberación de dopamina, así que biológicamente no hay atracción todavía. Por eso, al inicio, sus cerebros están en modo neutral, sin deseo, sin curiosidad y sin conexión. Pero conforme comparten tiempo, empiezan a aparecer señales clásicas del amor romántico. Miradas que duran más de lo normal, pequeñas risas que antes no existían y una atención espontánea hacia los detalles del otro. Un momento clave ocurre en la escena del concierto. Ahí vemos claramente el enamoramiento dopaminérgico. Luisa observa con ternura. Will sonríe genuinamente y ambos experimentan esa sensación de conexión que distorsiona el tiempo. Eso es amor romántico nato, idealización, energía emocional y la necesidad casi automática de estar con la otra persona. Su relación dura alrededor de un año, justo el periodo típico en el que este enamoramiento es más intenso. Aunque empieza... Según Helen Fisher, el apego profundo solo aparece en relaciones largas y de varios años, cuando la oxitocina y la vasopresina generan calma, seguridad y una vida compartida. En Me Before You, ese apego no llega a consolidarse, porque la relación entre Luisa y Will ni siquiera dura un año. Lo que sí vemos son señales muy tempranas, como confianza creciente, momentos de vulnerabilidad y esa comunidad silenciosa que empieza a sentirse como un refugio. Son los primeros pasos hacia un apego real, algo que pudo haber ocurrido si su historia hubiera tenido algo de más tiempo. El enfoque psicométrico del amor. Tomaremos en cuenta el triángulo de Stenberg, la cual describe los distintos componentes del amor como sus posibles combinaciones de estos a la hora de formar los diferentes tipos de relaciones. Tomaremos en cuenta en tres elementos. Tenemos intimidad, es la conexión entre las dos personas que forman confianza, amistad y afecto. Pasión, relacionado al romance, atractivo físico y al sexo. Compromiso, referido a la decisión de seguir en la relación a corto plazo o a largo plazo para mantener el sentimiento. Con esos tres elementos nos basaremos en Will y en Louisa. En la intimidad de Will, al inicio se presenta un Will emocionalmente cerrado por su accidente y se impide conectar con los demás, incluyendo a Louisa. Mediante su relación avanza, Will desarrolla una intimidad donde se logra expresar en conversaciones, gestos y confidencias. Se puede ver en esta escena donde logra aceptar que Louisa le afeite la barba, siendo un gesto que refleja vulnerabilidad, ya que no dejaba que nadie más lo haga, simbolizando un acercamiento emocional. En Pasión de Will, es principalmente emocional e intelectual, más que física, para menor medida. Aunque su cuerpo ya no responda como antes, esa pasión se refleja en la mirada y cómo se nota el cambio de su tono de voz. Esto se puede ver en la escena de la ópera, cuando Will ve disfrutar a Louisa de la ópera. Y en la siguiente escena
En la boda de la ex de Will, a pesar de las miradas que hayan tenido los demás hacia ellos, ellos van juntos a la pista de baile y comparten un momento cercano, tanto físico como emocional. Ambos disfrutan de su baile. Compromiso. En esa primera escena se observa la decisión de Will al seguir con su eutanasia. Muestra que no está dispuesto a seguir la relación en el tiempo, pero le deja una carta con dinero, la cual le ayuda a seguir con sus metas, como una forma de agradecimiento al tiempo que convivieron juntos. Ahora veremos la intimidad de Loisa. En la primera escena, Loisa le cuenta su pasado en donde trabajaba en una cafetería y en la oportunidad que tuvo en estudiar en Manchester, pero por carencia económica no pudo. Esto refleja cómo Loisa tiene confianza en Will al contarle su pasado. Pasión de Loisa. A medida que fue avanzando su relación, Will y Loisa se van de viaje de playa. En un momento, ellos dos se quedan en la habitación en una noche en tormenta. Tienen un momento cercano, en la cual se logran besar. Esto demuestra el romance que fue creciendo a mediante la convivencia que tuvieron. Compromiso. Loisa es el compromiso total. Enfrentó la crítica de su mamá con respecto a la eutanasia. A pesar de que ella se oponía, Loisa, incluso al saber de su decisión, persistió y creó planes para evitar este suceso. Aunque lamentablemente no lo logró, Loisa pasó junto a él hasta el último momento de su vida, estando acá en la Tierra. La teoría de los rasgos plantea que la personalidad está formada por características relativamente estables que influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Aplicada a la conducta prosocial, esta teoría señala que ciertos rasgos, como la amabilidad, la empatía y la responsabilidad, predisponen a las personas a ayudar y a preocuparse por el bienestar de los demás. Un ejemplo claro es el personaje de Louisa Clark, la cual refleja rasgos de alta amabilidad, es empática, paciente y genuinamente interesada en los otros. Estos rasgos son constantes y no cambian según la situación. Son parte de su personalidad y explican por qué desarrolla una conducta prosocial constante hacia Will, incluso cuando él es distante al inicio. Del mismo modo, su responsabilidad y sentido del deber la llevan a comprometerse con su trabajo y a buscar mejorar la calidad de vida de Will más allá de lo que se espera de ella. De este modo, analizaré los 5 grandes rasgos de personalidad en la película. Primeramente, los personajes muestran características de personalidad estables que influyen en su conducta a lo largo de la película. Las escenas que demuestran ello son, por ejemplo, en la primera escena tenemos cuando Clark aceptó el trabajo de cuidar a Will Traynor y le consulta al doctor para qué está trabajando, a lo que éste le responde para animarlo. Por otro lado, tenemos la escena en donde Alicia está hablando con Clark y le menciona la frase de solo se puede ayudar a alguien que quiere ser ayudado, haciendo referencia a Will. En la tercera escena tenemos a Will hablando con Clark de una manera bastante deprimida, dado que su ex prometida, quien era Alicia, se iba a casar con su mejor amigo, a lo que él, viendo las fotos de su pasado, él menciona la frase, no quiero tener esas fotos cada vez que me levanto y estoy esperando a que alguien venga a sacarme de ahí. En la cuarta escena tenemos la vida anterior de Will, cuando era una persona que podía hacer las cosas por su propia voluntad. Él era un chico bastante ah, ap- aperturado a la nueva experiencia, le gustaba las aventuras. En la quinta escena tenemos cuando Clark y Will se van al concierto de Mozart y pasan un tiempo bastante agradable entre ellos. Y en la quinta escena tenemos cuando Clark tiene que experimentar lo que es la vida por sí sola. De este modo, se puede resumir que la teoría de los rasgos, en varios casos, por ejemplo, se presenta que Clark es una persona optimista, amable, aun cuando, por ejemplo, Will Taylor al inicio la trataba muy mal, ella mantenía su postura amable, extrovertida, trataba de
brindar apoyo emocional a Will. Por otro lado, él era una persona que estaba bajo el neuroticismo, era una persona que siempre se lamentaba de lo que le había sucedido, se irritaba con mucha facilidad, lo que provocaba que éste no pudiera relacionarse muy bien con los demás, a lo que se puede ver reflejado en su pasado, que él no él no era así. Él era una persona con apertura a la experiencia, extrovertido también, responsable, porque él trabajaba en su empresa. Sin embargo, todo se fue al momento en el que él sufrió el accidente. Tenemos escenas en donde ellos evolucionan también, tanto como personaje. Por ejemplo, Will Turner empezó a ser amable con Clark al momento en el que se empezaron a unir más. Y también, por ejemplo, tenemos que Clark al final, aunque no era una persona apasionada por la aventura, se sentía segura en el pueblito que vivía, pues posteriormente decidió experimentar y fue lo que evidencia que ambos tuvieron un desarrollo, pero al mismo tiempo también mantuvieron su postura que demarcaba al inicio. Estudiar las relaciones de pareja es importante porque influyen en nuestro bienestar. Además, la conexión emocional que se establece en una relación de pareja influye en la calidad y la durabilidad del vínculo. La película se llama Yo antes de ti, por la transformación que sufre Luisa al conocer a Will. Creció como persona, aprendió mucho sobre la vida y sobre todo, esta cambió por completo y para bien. Su tiempo juntos fue corto y efímero, pero la huella que dejó él en ella durará para siempre. Esas personas te marcan y te dejan una huella en tu corazón, pero esas personas no se van, solo se transforman, pasan de estar junto a ti a estar en ti. Cuando Luisa dijo, ojalá nunca te hubiera conocido, solo hablaba desde la ira y el resentimiento, ya que el amor es lo más bello en la vida, aunque a veces cuesta unas tantas heridas.